¿Qué reflexión le merece todo esto que decíamos esta mañana, que no nos alcanzan realmente, casi que no nos alcanzan las horas para ir recibiendo toneladas de información que hay que ser muy cuidadoso en procesarla? Pero en primera instancia, ¿qué impacto le causa y qué reflexión tiene para hacer al respecto? Lo primero que tenemos que marcar, a mi juicio, es que el daño producido es irreparable. Irreparable por dos cosas. Uno, en una Argentina que es víctima del flagelo de la violencia por razones de género contra la mujer, en donde fallecen cotidianamente mujeres por acciones de este tipo, nosotros no podemos permitir ser dubitativos cuando pasa una cosa de estos. Y que suceda de la primera magistratura de la República Argentina tiene una gravedad inusitada. A mayor responsabilidad, obviamente, a mayor responsabilidad institucional, hay mayor responsabilidad justamente de ejemplaridad en la sociedad. Pero corramos eso de lado, que es gravísimo. Lo segundo es el cinismo de quien, en este caso, ha militado fervientemente la causa de defensa de la mujer y termina generando este tipo de cosas. Esto genera otro daño enorme, que es la poca credibilidad del sistema político. Se hace añicos. ¿Por qué? Porque da la sensación que ya es normal que se diga una cosa y se haga otra. Y lo que está pasando acá es la muestra palmaria de eso. Bueno, y dentro del propio partido, ¿a usted le causa algún tipo de sorpresa o no el llamativo silencio de Cristina Fernández, digamos la poca condena que recibe desde ciertos sectores Alberto Fernández, o por lo menos la falta de declaraciones públicas al respecto? Mira, te voy a contar, odio la cuestión autorreferencial. Yo fui expulsado del Consejo Nacional del partido por no apoyar a Alberto Fernández como candidato a presidente en su momento en el 2019. Entonces, lo primero que nosotros desde el peronismo, desde la política en general, pero desde el peronismo en particular, requerimos, obviamente, es que aquellos que han sido los responsables de ungir en el poder a una persona que claramente no estaba preparada para hacerlo, porque no es solo esto que estamos viendo. Esto surge en el contexto de una investigación de otros ilícitos cometidos por posibles ilícitos cometidos por el expresidente, en un contexto de una gestión realmente calamitosa. Entonces, lo primero que debe hacer el peronismo, si quiere realmente existir como una fuerza política de futuro en la Argentina, es no solo repudiar estos hechos, sino ser ejemplar en términos de ese castigo, ¿no? A ver, Urtubey, entiendo lo que dice y se está expresando básicamente en términos políticos. Ahora, ¿conocían a Alberto Fernández esta faceta, su carácter, digamos, porque ya va más allá de lo que podríamos decir discusiones de entre casa, y perdónenme que lo simplifique tanto, pero ya se habla de una persona, alguien muy personalista? Alguien le dijo, creo que fue Delía que lo dijo hace algunas horas, personalista, déspota, prepotente. Esa era la personalidad de Alberto. ¿Lo han podido conocer a tal punto de que todos puedan calificar y bueno, era lógico que esto sucediera, o los tomó por sorpresa? Yo nunca llegué hasta este lugar, ¿no? O sea, de llegar a entender un nivel de cinismo tan impresionante como el que hemos vivido, ¿no? Porque estamos hablando de aquel que condenaba la violencia con la mujer, que generaba, claro. O sea, más allá del tema de la violencia de género, que es inaceptable en ningún ámbito, esto proviene de aquel que militaba esa causa y perseguía todo el resto por poner lo enfático que él era al plantearlo. O sea, el nivel psicopático. Fuimos de aquellos que hace 5 años nos plantamos justamente para tratar de evitar que Alberto Fernández sea presidente, porque entendíamos que no tenía las condiciones ni éticas, ni morales, ni políticas para hacerse cargo. Bueno, hoy lamentablemente sufrimos las consecuencias. Repito, nunca yo pensé que podía llegar a tanto, sinceramente.
Juan Manuel Yanina te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Esta mancha que significa, pensando ya en términos políticos y hacia adentro del espacio, esta mancha tan difícil de quitar con la que va a cargar el peronismo, nosotros quizás desde Córdoba tenemos una mirada a lo mejor algo sesgada, por eso la quiero compartir con vos a ver cuál es tu opinión, pero lo venimos siguiendo de cerca y quizás también sos parte de ese espacio, al ex gobernador Juan Schiaretti intentando armar algo de centro que hasta ahora pareciera no tener mucho lugar en esta Argentina tan polarizada y de los extremos. ¿Crees que a partir de esto, en donde el kirchnerismo o ese kirchnerismo residual que va a quedar, aparentemente le va a ser muy difícil de levantarse, va a cambiar esa percepción de la gente respecto a estos polos y quizás sea el lugar o que empiece a emerger, haya un lugar para este espacio del centro que empieza a surgir? Yo estoy convencido de que este tipo de cosas al final del camino termina validando esa militancia que vos, como bien decías, estamos haciendo hace muchos años con dirigentes como Juan, obviamente como el propio gobernador de vuestra provincia y muchos otros dirigentes más. ¿Por qué? Porque en definitiva el peronismo conceptualmente es una fuerza de centro. El problema es que ha sido cooptado, entre comillas, la franquicia del peronismo por un espacio político que es el kirchnerismo que llevó al peronismo a ser lo que el peronismo no es. Entonces, resultado, no solo pasan estas cosas, esencialmente el peronismo perdió su base de sustentación. Entonces hay que recuperar esa base de sustentación y lo primero que hay que hacer no es una cuestión de buenos modales o de comisión o no de delitos, por cierto, no hay que cometerlos. El peronismo debe volver a representar los intereses que debe representar el peronismo. Esta es la alianza entre la producción, el trabajo, lo que vemos en algunos lugares que administran o administramos desde gobernaciones peronistas que se advierte que esto es posible. ¿Y cuál es el impacto que lees que pueda tener esto en el gobierno de Javier Milei? Vos hablabas recién de un descreimiento fuerte de la política y que esto no viene a hacer otra cosa que acrecentar esa mirada que tiene la gente. ¿Qué crees que pueda pasar a partir de esto con el gobierno de Javier Milei? Le sigue dando aire para que el gobierno pueda seguir ejecutando el plan de ajuste más grande que tuvo la Argentina prácticamente, si no es en su historia, en décadas y décadas, por lo menos en los últimos 50 años. Entonces, el problema, yo estoy de acuerdo en que la Argentina tiene que ponerse en caja toda esa historia. Lo que pasa es que no coincido con las políticas económicas que se llevan adelante. Creo que todo el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino lamentablemente no se va a ver coronado en un desarrollo y crecimiento del país porque ya está demostrado que estas políticas no caminan, como no caminaban la del kirchnerismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto viene a oficiar como una especie de anestesia en donde, con justa razón, en esta lógica binaria argentina de la cual hablabas vos recién, mientras vemos este deterioro moral brutal del kirchnerismo, naturalmente la gente dice, bueno, hay que seguir dándole oxígeno al gobierno.